Muy buenas tardes, bienvenidos a este martes de mensajes cortos. Damos gracias a Dios por sus vidas. Qué bueno que están ahí listos y pendientes a la transmisión de nuestros consejos prácticos de la palabra de Dios. Hoy vamos a hablar de algo que en nuestro entorno poca gente se ha dado cuenta, pero la realidad es que las apariencias engañan. Y vamos a tomar como referencia este mundo en el cual vivimos, que es un mundo de apariencias. Fíjese lo que dice en 1 de Juan, capítulo 2, versículo 15. 1 de Juan, capítulo 2, versículo 15. Dice lo siguiente: no ames al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, las pasiones de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa, y sus deseos también. Pero el que hace, escuche bien, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Cuando nace un bebé, nace junto con él un cúmulo de intenciones, un cúmulo de planes, de proyectos, y todos estos para bien. Ningún padre o madre de familia desearía que ese nuevo bebé fuera un fracasado, alguien sin propósito, y pues desea lo mejor para ese bebé, que conforme pasen los años crecerá. Sin embargo, las contradicciones precisamente de este mundo, que tarde o temprano nos va a fallar, ¿sí? Porque la gente que deposita su confianza en el mundo, de repente se va a dar cuenta que el mundo no es confiable. Entonces, fíjese bien la contradicción. El padre de familia, la madre de familia desea lo mejor para ese bebé. Sin embargo, después de algún tiempo, muchos de esos padres son los que dicen a sus hijos que eres un estorbo, que solamente me traes problemas, eres un bueno para nada, no vas a hacer absolutamente nada, eres un fracasado, etcétera, etcétera. Fíjese bien. Y no olvidemos que si un hijo tiene malas actitudes por las cuales se le está diciendo esto, no olvidemos que siguen el ejemplo de sus padres. Y en otros casos, algunos dicen, yo no quiero ser como mi papá o yo no quiero ser como mi mamá, pero el ejemplo pesa, ya que el niño fue formado con ejemplos, con palabras, desde toda su infancia, viendo el ejemplo de papá y de mamá. Y sin darse cuenta, los padres en muchas ocasiones no pueden identificar que las acciones, costumbres, forma de hablar y de reaccionar que tienen sus hijos son las mismas que aprendieron, que ellos tienen, porque las aprendieron de los padres y las siguen aprendiendo de ellos. Precisamente esto es el mundo, un mundo contradictorio, un mundo que es pura apariencia, que es solo apariencia, un mundo que tarde o temprano le va a fallar. ¿A quiénes? A quienes siguen confiando y depositando toda su confianza en el sistema del mundo. Cuando vemos en la palabra de Dios el término mundo, hace referencia por lo general al sistema, como le digo, que a veces es contradictorio, o que pues la mayor parte de las veces, o todo es contradictorio, en el cual, fíjese bien, el mundo ha caído. Sin olvidar que cuando también la palabra de Dios se refiere al mundo, se refiere a todos aquellos que viven en el mundo y que son parte del mundo. Yo quiero aclarar esto. Una persona que ha decidido caminar no conforme a los principios y valores del mundo, que son solamente vanos y que son de acuerdo a la perspectiva de cada quien, y que hemos decidido caminar conforme a lo que Dios ha establecido, pues se marca una gran diferencia. Y la palabra de Dios dice, estás en el mundo, pero no eres del mundo. Y no haciendo referencia a que eres extraterrestre, no. Sino que estás en el mundo, en un mundo desordenado, pero no participas de un mundo desordenado. No participamos de un mundo que es solamente apariencia. No participamos en un mundo que es verdaderamente
pues algo muy diferente a lo que Dios diseñó. El mundo, cada vez que pasa el tiempo, se ha alejado más y más de Dios. Y así es la mayor parte de los seres humanos. Realizan acciones contradictorias y cometen fallas en donde ya el sentido común no es el que gobierna sus vidas, sino, como leímos hace algunos momentos, las pasiones de la carne. Una y otra vez escuchamos o podemos escuchar, por ejemplo, en esas contradicciones del mundo, es que quiero que mi hijo sea alguien en la vida. Mire, y eso es lo que opina el mundo, son frases muy del mundo, frases de pensamientos de personas que viven en el mundo y están amoldados a este mundo. Y sin saber, fíjese, lo que están afirmando o lo que están haciendo sin saber y están afirmando es que, o sea, cuando dice una persona, es que quiero que mi hijo sea alguien en la vida, lo que está diciendo, o sea que no es nada. O sea que ahorita absolutamente no tiene ningún valor, no es nada. Mire, y posiblemente para el mundo, a lo mejor un niño no es nada cuando dice la persona, es que quiero que mi hijo sea alguien en la vida. Le digo, persona, su hijo ya es alguien. Y no le voy a mentir y le voy a decir una verdad absoluta. Su hijo es alguien desde que está en el vientre. Si es mujer usted, desde que está su hijo en el vientre suyo, ya es alguien ese bebé. El bebé, repito, desde el vientre de su madre, ya es alguien y con mucho valor y que Dios está viendo desde su crecimiento. Así lo dice la palabra de Dios. Ni embrión vieron tus ojos. Para Dios ya tiene un valor, para Dios ya es alguien en la vida, para Dios es lo más importante. Y hay de aquel que interrumpa el crecimiento de un bebé, aún en el vientre de su madre, porque para Dios ya es algo valioso. Para Dios es algo que debemos cuidar y proteger. Y como esto, le puedo mencionar más acciones contradictorias de aquellos que son parte de este sistema llamado mundo, con todos sus pensamientos, con todas sus filosofías, con todos sus factores en todos los aspectos, ya sea socioculturales, económicos, con muchas de las acciones de este mundo que rayan en lo absurdo. Por ejemplo, vemos cosas tan absurdas en este mundo de seres humanos en donde el propio ser humano se vive dañando a otros seres humanos, sean hombres, mujeres, niños. Uno de los absurdos de la mentalidad del hombre, del mundo y sus costumbres muy común es, por ejemplo, sale una persona con un arma a dispararle a otras personas. Eso se está haciendo muy común en nuestros tiempos. U otro de los más absurdos que he visto en este mundo, como le digo, que es totalmente pura apariencia y que también tarde o temprano quien se pone a razonar sabe que le va a fallar. Mire, ¿a qué absurdo también me puedo referir? Es muy común que en este mundo se busque la igualdad. Es muy común que en este mundo, y ahorita está de moda, que se busque la no discriminación. Está de moda, como le digo, en que todos somos iguales, y precisamente para Dios todos somos iguales. Sin embargo, para el mundo no todos somos iguales. Y aunque el mundo quiera buscar la igualdad, hay una desigualdad pues que se ve y se vive todos los días. Y precisamente un absurdo de los absurdos, por llamarlo así, es que la mujer que hoy está buscando igualdad, esa mujer discrimina a otra mujer. Solamente le voy a poner y medite, le voy a poner un ejemplo y mediten esto. Sea observador, sea analítico y ejerza un razonamiento asertivo que lo va a llevar a descubrir verdades ocultas en un mundo de apariencia. Mujeres que buscan la igualdad de otras mujeres, bueno, ponga atención. Vea de repente y haga como ejercicio y busque la programación de la televisión en la mañana, por ejemplo, en programas de esos que son, vamos a decir, para pasar la mañana. No puedo, que es el mundo, pero solamente véalo de una forma, vamos a llamarle analítica, ¿no? Para llegar a esta conclusión. Cuando usted ve un programa, ahí vea de las televisoras
vamos a ir en español, busque y trate de identificar el perfil o las características de las personas que salen a cuadro. Así se llaman aquellos que están ahí pues viendo temas y disertando temas y trayendo diferentes comentarios en la infinidad de áreas que pueden manejar en un programa. Bueno, usted véalos, son personajes de tez blanca, con una figura, ¿verdad?, que el mundo identifica bien moldeada. Y resulta que quien contrata y discrimina a quienes no tienen esas características, pues son las mismas mujeres. Si viene una persona soy licenciado en comunicación y quiero trabajar en esta televisora, pero es morenita, es chaparrita y tiene rasgos de un grupo étnico, jamás la van a permitir que salga en la televisión a cuadro en un programa de todos los días. Aunque de repente algunas películas lo están promoviendo, pero por lo general, sí, se discrimina. Y resulta que la productora de ese programa es una mujer y no acepta y discrimina a personas que no cumplen con los requisitos que le acabo de decir. Bueno, ese es el mundo. Esa es la contradicción del mundo. Esa es la apariencia del mundo que busca igualdad, pero en realidad no ejerce la igualdad. Esa es la realidad. El mundo te ofrece apariencia de éxito, apariencia de logros, apariencia de belleza, te ofrece un orden aparente, una plenitud aparente, pero como le digo, solamente es apariencia. Y tarde o temprano va a salir la realidad y el mundo va a fallar. El mundo nos va a fallar. Aquellos que están esperanzados en que la solución está en este mundo, el mundo les va a fallar. Y cuando el ser humano que vive en el mundo se da cuenta de esto, ¿qué sucede? De repente las personas se dan cuenta de una verdad en la cual estuvieron viviendo como si fuera la absoluta, como si fuera una verdad aceptable o que les convenía. Y cuando se dan cuenta que el mundo les falló, ¿qué es lo que sucede? Caen en una negación, autonegación, que dicen, no puede ser posible esto, no puede ser posible esto, ¿no? Y puede que esté pasando en todo el mundo entero y seguirá pasando, pero dice la gente, no puede ser posible esto, no puede ser que en un mundo del siglo XXI estén las cosas aconteciendo como están aconteciendo en la actualidad. Ahora, la gente de repente cae en depresión porque el mundo les falla. La gente cae en depresión y se angustia, se desespera, cae en insomnio porque se da cuenta que el mundo en el cual tenía depositada toda su confianza les falló. Y es algo que debemos estar nosotros conscientes. En el mundo, una y otra vez, Dios en su palabra repite que este mundo es injusto, que este mundo es corrupto, que este mundo es pura apariencia, que este mundo es violento, que este mundo totalmente es dado a la vanidad y el desenfreno en todas las áreas de la vida. En este mundo vive una apariencia de moral, pero no hay moral. Vive una apariencia de principios, pero no hay principios. Viven en un saber del siglo XXI y en una autonomía y en un razonamiento del Homo sapiens del siglo XXI, como le digo, pero solamente es vivir en una anarquía personal que cada quien hace lo que bien le parece y lo que más le conviene. Eso es el mundo. Como le digo, el mundo es un ser humano que hoy se le ocurre tomar un arma y disparar en un centro comercial, y eso es el mundo. Ahora, todo esto el Señor Jesucristo lo dijo y lo mencionó hace más de 2021 años. Por ejemplo, solamente por citar Mateo 24:6, dice, y oiréis de guerras y escucharás de guerras y rumores de guerras. Dice, no, mira que no pierdas la paz, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin, aunque se va a agravar. Y luego sigue diciendo el Señor Jesucristo, se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes, esto es pandemias, esto es enfermedades, y habrá hambres, terremotos en diferentes lugares, y todo esto será el principio de dolores. ¿Por qué?
Porque nuestro Señor Jesucristo desde hace más de 2021 años y Dios en su palabra desde el Antiguo Testamento habla que el mundo va en un alejamiento totalmente de Dios, en donde cada vez la maldad irá aumentando. Esa es la realidad, así lo dice la palabra de Dios. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Muchos creyentes también van a desertar, precisamente porque su mirada no estaba puesta 100% en Dios, sino a lo mejor estaban viendo en Dios, pero totalmente con una raíz anclados en el mundo. Y cuando el ser humano pues empieza a razonar, se da cuenta que el mundo le falló, que el mundo le traicionó. Entonces, en lugar, muchas veces, y con tristeza lo digo, la mayor parte de las personas, en lugar de decir, bueno, ya no voy a confiar en el mundo, ahora voy a confiar en Dios, mire, viene el mismo engaño del mundo, que es el desgano, que es la falta de motivación, que es la depresión, y con tristeza lo digo, como le mencionó, cada vez aumentando más la tasa de suicidios en el mundo. ¿Por qué en el mundo? ¿Por qué? Porque el mundo les falló, porque se dieron cuenta que el mundo era solamente apariencia. Es algo que va aumentando, ya que se cae en la conciencia que el mismo mundo en el cual se estaba depositando toda la confianza solamente era apariencia. Y tarde o temprano le traicionó o le traicionará a aquel que es parte de la misma sociedad llamada mundo, en donde hay un gobierno solamente terrenal. Pongamos en una balanza, escuche bien lo que le voy a decir, y usted decida, porque debemos decidir, todos seres humanos, a todo ser humano, Dios nos proveyó de un sentido común. A todo ser humano Dios le proveyó de un libre albedrío, que va a decidir si sigue confiando en el mundo o renuncia a esa apariencia del mundo y verdaderamente se vuelve al Señor Dios. Vamos a poner en una balanza lo que ofrece el mundo y lo que ofrece aquel que creó el mundo, pero un mundo muy diferente desde el principio, pero a poco ha perdido su identidad. El mundo ha perdido su identidad. El mundo ha perdido su dirección. El propio mundo ha negado hasta su propio creador. Mire, lo que ofrece el mundo contra lo que ofrece Dios. El mundo les ofrece, de acuerdo al INEGI, de acuerdo a las estadísticas mundiales, el mundo ofrece cuando mucho 75 años de esperanza de vida. Mientras que Dios, después de esos 75 años, aparte que nos da una calidad de vida aquí, ¿sí?, nos ofrece la vida eterna. Dios además nos ofrece la vida eterna en Él. El mundo ofrece una libertad que lleva a la autodestrucción, porque eso no lo podemos negar, a eso va el mundo. Mientras que Dios nos ofrece una libertad en donde no dependemos de aquello que nos autodestruye. Esa es la verdadera libertad, no depender de algo que nos trae consecuencias a nuestra vida. Mientras el mundo da y provee una vida de valores medibles de acuerdo a la perspectiva de cada ser humano, Dios nos da una calidad de vida con valores y principios que emanan de su propio corazón y que compartió con usted y conmigo a través de su palabra. ¿Quiere otra comparación? ¿Quiere otra diferencia de lo que ofrece el mundo? El mundo ofrece una verdad relativa y tan subjetiva como cada forma de pensar. Mientras que Dios, le insisto, nos comparte la verdad absoluta e infalible de Él. Una vez más, a través de su palabra. El mundo condena y lleva a cabo la justicia de hombres totalmente falibles, en donde hay culpables exonerados en el mundo e inocentes inculpados. Esa es la justicia o la justicia falible del ser humano. Mientras que la justicia de Dios es perfecta, sin excepción ni acepción de personas y no admite cohecho, pero no solamente eso, además perdona y ofrece de su gracia a quien verdaderamente se arrepiente. El mundo que es corrupto, el mundo es deshonesto,
El mundo es doble cara, el mundo solo es apariencia, mientras que el gobierno de Dios es justicia, paz en el Espíritu, en donde es un gobierno incorruptible y totalmente transparente, en donde está alumbrado por la luz de Dios. El mundo, tarde o temprano, a los habitantes del mundo que todavía confían en el mundo les va a fallar, mientras que Dios jamás nos va a fallar. Y esa prueba que Dios jamás nos va a fallar es que Cristo vino a este mundo. Cristo vino y murió para rescatar de la condición, ¿sí?, de esclavitud que vive la gente en este mundo y que aparentemente es libre, pero está totalmente atada al pecado. Una prueba, pues, es que Cristo vino al mundo hace 2021 años. Y lo dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. En Juan 10:10 dice el Señor Jesucristo: yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Estimada audiencia, sin Cristo, lo que ofrece este mundo, pues, la muerte es una tragedia, y una tragedia eterna. Sin embargo, con Cristo el morir es ganancia. Para Dios, lo más valioso, ¿sí?, es la eternidad suya y la eternidad mía en su presencia. Para Dios, lo más valioso es su corazón y mi corazón. Para Dios, lo más valioso es su espíritu y mi espíritu, que solamente puede tener vida en Cristo Jesús. Hay una gran diferencia en vivir a la manera de Cristo el Señor y vivir solamente bajo una perspectiva aparentemente correcta, pero que es de acuerdo al pensamiento de cada ser humano, el cual no puede decidir correctamente. Una y otra vez, el hombre que confía en el mundo se equivoca una y otra vez. ¿Por qué? Porque su perspectiva solamente emana de aquí dentro. Mejor aferrémonos nuestra vida y nuestro corazón, todo nuestro espíritu, alma y cuerpo al Creador de todas las cosas, al que sabe verdaderamente cómo funcionamos. ¿Por qué sabe cómo funcionamos? Porque simple y sencillamente nos creó a usted y a mí. Pero qué tristeza que la misma creación de repente pierda su identidad y niegue a su Creador. Tarde o temprano, a aquellos que siguen confiando en el mundo, este mundo les va a fallar porque solamente es apariencia. Pero Dios jamás nos va a fallar. Y eso es garantía. Ese es el amor de Dios. Ese es el amor inagotable e infinito de nuestro Padre Celestial, el cual, desde aún el mismo momento que fuimos concebidos, Él puso sus ojos en cada uno de nosotros. Lo único que debemos hacer nosotros en agradecimiento, poner nuestra vista en Él, confiar en Él, vivir para Él, recibir de Él todas sus bendiciones. Oremos y demos gracias a Dios, porque usted y yo ya no confiamos en el mundo, sino confiamos en aquel que nos dio vida y que está al pendiente de cada uno de nosotros. El Señor, creador de todas las cosas, que se hizo realidad y vino y comprobó de su amor en Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Oremos al Señor. Señor, te damos gracias, Padre, porque el conocer tu voluntad y el obedecer tu voluntad es algo que nos ha agradado, porque eso nos ha traído libertad verdadera para vivir, mi Dios, fuera de las costumbres y las tradiciones y las apariencias de este mundo. El mundo pasa, como lo leímos, y sus deseos también. Pero aquellos que esperamos en Dios, aquellos que esperamos en ti, mi Señor, permaneceremos para siempre. Gracias, Padre, por compartir con nosotros de esa oportunidad de caminar tus caminos acompañados de ti, sabiendo que tú estarás con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, y que vendrás por tu iglesia, por tus hijos que hemos decidido confiar en ti. Gracias, Padre, en el nombre precioso y maravilloso de Jesucristo. Amén. Confiamos en el Señor Jesucristo.